Se reabre esta audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el caso López Soto y otros versus Venezuela. Corresponde ahora que las representaciones de las presuntas víctimas y del Estado expongan sus alegatos finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso y que la representación de la Comisión Interamericana exponga sus observaciones finales. Daré ahora la palabra a los representantes para que presenten sus alegatos finales orales. Adelante, por favor. Buenas tardes, señor presidente, honorable jueza, honorables jueces, señoras y señores. Voy a hablar en nombre de COFAVIC, de los representantes de las víctimas. Unas consideraciones generales sobre este importante y emblemático caso venezolano. Estamos aquí porque Linda Loaiza fue secuestrada, torturada y mantenida en una situación de esclavitud sexual y hoy reclama justicia. El Estado pudo haber prevenido estos hechos atroces mientras estaban pasando y no lo hizo, permitiendo así que la violencia siguiera por 4 meses entre la fecha de su secuestro, el 27 de marzo de 2001, hasta el 19 de julio del mismo año. Desde el momento en que consiguió escapar, Linda no ha dejado de reclamar justicia. Frente a las respuestas inadecuadas en las instancias internas que desconocieron su testimonio y la prueba contundente en el caso, Linda estudió Derecho, se tituló como abogada en Venezuela y presentó su caso ante la Comisión Interamericana, casi a ojos ciegos, sin tener acceso pleno al expediente y a diversos elementos importantes. Esta mañana, a casi 17 años de los hechos, esta honorable Corte es su última esperanza de justicia. En su camino personal, ella ha impulsado generosamente debates y cambios para garantizar los derechos a vivir libre de violencia para todas las mujeres en Venezuela. Ella ha trascendido de su historia personal para una búsqueda colectiva. Linda es un ejemplo de valentía, resiliencia y persistencia y una defensora de derechos de las mujeres de merecido reconocimiento. El estudio de su caso es sumamente importante para Venezuela, para el sistema interamericano y para el desarrollo del marco de derecho internacional para la protección de los derechos de las mujeres. Será el primer caso venezolano donde se examinen hechos de violencia basada en género y el mismo presenta cuestiones importantes sobre el alcance de la protección del sistema interamericano para mujeres víctimas de violencia sexual por parte de actores no estatales en todo el continente, específicamente respecto a las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación integral para víctimas de tortura y esclavitud sexual. Recordamos que en función de la denuncia de la Convención Americana por parte del Estado, muchas mujeres venezolanas, señoras juezas, señores jueces, no podrán acceder a este recurso, acudir ante la Corte Interamericana para tutelar sus derechos en el futuro. Casos como este nos dan la oportunidad de evaluar el contexto de la violencia de género y la impunidad, la cual tiene un efecto devastador y desproporcionado para las mujeres. Por ello, hoy tienen ustedes la oportunidad de que aquella frase que el agresor le dijo a Ana Cecilia en una audiencia, voy por ti, esa frase deje de tener sentido, no solo para Ana Cecilia, sino para Linda y para miles de mujeres en Venezuela que podrían ser víctimas de este tipo de violencia que hoy día se ha ido denunciando. En este sentido, esta Corte determinará las medidas de reparación adecuadas frente a Linda y las mujeres venezolanas para que estas atrocidades tengan una respuesta ejemplar, que limiten la recurrencia de hechos tan graves como los de este caso y marquen una hoja de ruta que sea una esperanza para las mujeres en Venezuela y que permita que existan garantías reales, efectivas, de no repetición de estos tipos de hechos. Pese a que hay una ausencia de estadísticas oficiales sobre violencia de derechos humanos en Venezuela, llamamos la atención para poder entender que este caso no es un caso solo del pasado, sino que es un caso que está en el presente y que puede comprometer el futuro si se mantienen los elementos que han permitido la impunidad del mismo. La Comisión Bicameral del Congreso de la República, por ejemplo, en el 95, determinó que los casos de violencia sexual en Venezuela estaban alrededor de los 75.530. Asimismo, la cifra de la Policía Técnica Judicial reveló que entre el 89 y el 93 fueron denunciados en todo el país 41.401 casos de delitos sexuales,
Más recientemente, el Ministerio Público, en su informe anual correspondiente al 2014, señaló que hubo un total de 70.763 causas ingresadas en materia de violencia contra la mujer, de los cuales solo se realizaron 482 juicios, lo que implica que en este año, según el informe oficial del Ministerio Público, solo el 0,7% de las mujeres víctimas llegaron a presentar sus casos en un debate oral y público ante un juez en Venezuela. Tenemos que decir que estas cifras demuestran consecutivamente, en el 2015 y en el 2016, estas cifras oficiales demuestran que los feminicidios persisten en Venezuela y lamentablemente por ello el caso de Linda Loaiza no es un hecho aislado, sino que es ilustrativo, que corresponde a un contexto que se desarrolló en el pasado y que lamentablemente se mantiene en el presente. En el presente caso, en el presente proceso, valoramos positivamente que el Estado haya reconocido su responsabilidad sobre distintas violaciones de la normativa interamericana. Sin embargo, esta aceptación de responsabilidad tiene serias limitaciones que requieren el análisis detallado por parte de la Honorable Corte. Es un reconocimiento parcial que carece de precisión sobre las violaciones reconocidas, y esto tiene consecuencias para la determinación de los derechos vulnerados y las reparaciones. Respecto a su naturaleza parcial, queda fuera de cualquier aceptación de responsabilidad por los hechos previos al 19 de julio del 2001, antes de que Linda escapara. En este sentido, no se reconoce responsabilidad por el deber de prevención respecto a la violencia sexual cometida contra Linda y su calificación correspondiente como tortura y esclavitud sexual. Asimismo, no precisa sobre las fallas en la investigación, en el reconocimiento de los obstáculos en el proceso judicial y sus aspectos discriminatorios, consideraciones necesarias para determinar el alcance de la responsabilidad y las medidas de reparación. Por último, queda fuera cualquier propuesta específica de reparaciones o análisis de las medidas presentadas por los representantes. Por ello, consideramos que el reconocimiento no refleja la gravedad de los hechos y el alcance integral de la responsabilidad del Estado. Así estamos en este panorama y por ello solicitamos a la Honorable Corte que examine principalmente tres controversias. Primero, una relativa a aspectos de hecho sobre las reiteradas denuncias de Ana Cecilia. Segundo, cuestiones relativas al derecho sobre la calificación jurídica correcta de lo ocurrido a Linda a partir del 27 de marzo. Y tercero, cuestiones relativas a reparaciones. En ese sentido, procederemos a analizar estos tres temas, las controversias de hecho, derecho y reparaciones, en el orden que hemos indicado por mis colegas de COFAVIC y de CEGIL. Muchísimas gracias. Gracias. Honorable Corte, con respecto a los hechos, el Estado no controvirtió nuestra demanda ni lo narrado por Linda el día de hoy sobre los terribles hechos que dan lugar al presente caso. Linda fue secuestrada el 27 de marzo de 2001 y pasó casi 4 meses entre Caracas y Cumaná, bajo el control absoluto de un ciudadano, a pesar de que su hermana en 6 ocasiones denunció ante la Policía Técnica Judicial, órgano competente para recibir dichas denuncias. Linda estaba esposada y drogada, sin posibilidad de decidir cuándo comía, cuándo iba al baño o cuándo dormía. Fue sometida a constantes violaciones sexuales y a todo tipo de abusos físicos y psicológicos. Las fotografías e informes contenidos en el expediente ante la Corte dan cuenta del nivel de violencia que sufrió durante estos meses y sus consecuencias que hasta el día de hoy se verifican. Una vez que Linda logra escaparse, se presentaron distintos problemas con la atención médica, la investigación policial y los procedimientos judiciales. El Estado, en su contestación, no controvirtió, por ejemplo, que la primera declaración de Linda se dio mientras estuvo hospitalizada, sin poder abrir la boca por los maltratos sufridos y con un personal armado permanente en la habitación. El primer examen ginecológico que se le practicó a Linda se dio el 30 de julio del 2001, a 11 días de su escape, a pesar de que Linda señaló desde el primer momento que había sido víctima de violencia sexual. El Estado tampoco controvirtió que Linda no tuvo acceso a su familia durante los primeros días ni a su abogado durante los primeros meses. Los procesos judiciales se iniciaron en noviembre del 2001 y durante los próximos años 10 jueces se inhibieron de conocer el caso por distintos motivos, entre ellos por amenazas recibidas
y cito textualmente el expediente, por la repulsión que le causan Linda y Ana Cecilia a una de las juezas asignadas en el caso. Sin embargo, según la declaración de la testigo Marelis Pérez, presentada por el Estado, quien quizás sí obtuvo acceso completo al expediente, fueron 59 inhibiciones y 38 diferimientos. Ante la inacción del Estado en impulsar el caso en el sistema penal, Linda hizo una huelga de hambre frente al Tribunal Supremo de Justicia, la cual podemos observar en la foto. En el 2004 se dictó una sentencia totalmente absolutoria. Frente al reclamo público se inició otro proceso en el cual terminó con una condena parcial por lesiones gravísimas y privación de libertad, desconociendo la ocurrencia de cualquier tipo de violencia sexual. La última actuación en este proceso fue en diciembre de 2016, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió anular parcialmente el fallo del 2006 respecto a la absolución de violencia sexual. En este sentido, el proceso para determinar judicialmente si Linda Loaiza sufrió violencia sexual a 17 años de los hechos sigue abierto. Lo único que el Estado no reconoce es que la hermana de Linda, Ana Cecilia López, haya puesto en conocimiento del Estado el secuestro, las amenazas y la violencia sexual que temía que su hermana estaba sufriendo. Al respecto, Ana Cecilia ha declarado de manera constante y consistente que acudió en reiteradas oportunidades a la Policía Técnica Judicial ubicada en la avenida Urdaneta, Caracas. Desde el principio, Ana Cecilia dijo que en una de las ocasiones que intentó denunciar el secuestro de Linda, la policía le recibió la denuncia, pero se procesó como una amenaza de muerte en contra de ella. Recientemente, Linda encontró la constancia de esta denuncia, identificada con su respectiva foliatura proveniente del expediente interno del caso. Curiosamente, el Estado no entregó la pieza donde está ubicada la denuncia en el expediente interno. Esta denuncia, de fecha 29 de mayo del 2001, da respaldo documental al testimonio de Ana y de las víctimas. El día de hoy, Ana Cecilia volvió a describir sus múltiples intentos de denuncias ante el Estado venezolano y aún, como lo dijo ella, no ha obtenido respuesta. El día en que Ana Cecilia por fin logró que le recibieran la denuncia por amenaza, uno de los policías simplemente llamó al agresor, tal como consta en el expediente. Así como lo escuchan, el policía llamó al presunto secuestrador dejando un mensaje para preguntarle si tenía una mujer secuestrada, sin mayores diligencias posteriores. Esta circunstancia alertó al secuestrador sobre las diligencias realizadas por la familia de Linda para rescatarla, lo que ocasionó que el agresor arremetiera de forma brutal en contra de Linda, quien describe como el peor día de violencia de su cautiverio. Linda narra que el agresor le golpeaba constantemente y le reclamaba por la denuncia realizada por su hermana Ana. Asimismo, en la época de los hechos, era ampliamente conocido dentro de la familia de la familia de Linda y de Ana que Ana Cecilia estaba interponiendo las denuncias en la ciudad de Caracas para conseguir con Ana. Esto se ve reflejado en las distintas declaraciones de los familiares durante el proceso interno y en sus declaraciones juradas presentadas ante esta honorable Corte. Hoy, ante la Corte, tanto Linda como Ana Cecilia se refirieron a la constancia de la denuncia, que sí fue recibida y que además fue entregada a la fiscal del Ministerio Público en el proceso penal interno. Notamos que este documento se extravió del expediente incompleto que presentó el Estado ante esta honorable Corte. A esto se suma la práctica del Estado en la época de los hechos de no recibir y procesar denuncias de violencia basadas en género. En nuestra demanda ofrecimos distintas pruebas para mostrar la existencia de este patrón en Venezuela, señalando cómo funcionarios del Estado desalentaban a las mujeres a formalizar sus denuncias. Todo esto no fue controvertido por el Estado en su contestación. Es así como impactan los estereotipos y los perjuicios en el funcionamiento de la justicia venezolana. Sobre esta única controversia, de hecho, si Ana Cecilia efectivamente acudió a la policía varias veces durante el transcurso del secuestro, la Corte ya ha establecido en el caso Velázquez Páez diversos medios para constatar intentos de denuncia de violencia basadas en género que no son recibidas por las autoridades competentes. También debería influir en el análisis esta honorable Corte, de acuerdo con su jurisprudencia, el hecho de que ni al nivel interno ni en el nivel internacional el Estado ha aportado el expediente en su integridad ni a las víctimas ni a los representantes.
Establecido este marco fáctico, ahora le doy la palabra a la doctora Elsa Miani, que desarrollará la controversia de derecho. Recordamos que el Estado ha reconocido distintas violaciones y esto ha producido efectos jurídicos. Sin embargo, persiste la controversia sobre la responsabilidad estatal por la violencia sexual cometida en contra de Linda y su calificación jurídica correspondiente. Al respecto, sostenemos que ha quedado acreditado que el Estado ha fallado en su deber general y específico de prevención de la violencia sexual contra Linda. Primero, analizamos los fallos del deber general. En la época de los hechos, el marco legal facilitaba la impunidad, lo cual afectaba la capacidad del Estado de prevenir la violencia sexual y de género, como Venezuela ha reconocido. Asimismo, como ya señalamos, existía una práctica de no recibir todas las denuncias que se efectuaban. A eso se suma la falta de protocolos para guiar la recepción de denuncias y realización de investigaciones efectivas para crímenes sexuales y de información criminalística para adoptar medidas de prevención general. Según el peritaje de la doctora Huggins, experta en violencia de género en Venezuela, fue política estatal no publicar datos o publicar números que mezclan la data de distintos años y etapas procesales. Todo lo anterior fomentaba la impunidad y limitaba la capacidad de respuesta del Estado frente a las denuncias y otros indicios de violencia. Segundo, también está probado el fallo en el deber específico de prevención frente a la denuncia de un riesgo real e inmediato. Como dijeron las doctoras Kravitz y Tinkin, el secuestro está reconocido en la Convención de Belén-do-Pará como una forma de violencia basada en género. Según ambas peritas, frente a la denuncia de una mujer secuestrada o desaparecida, el Estado debería reaccionar de manera inmediata y urgente, bajo el supuesto que hay altas probabilidades de que la mujer sufra violencia sexual independientemente del contexto. Es decir, es jurídicamente previsible que una mujer secuestrada sea sometida a distintos tipos de violencia sexual, y es por ello que el secuestro genera obligaciones de actuar frente al inminente y posible riesgo de violencia sexual. En el presente caso, frente a la primera denuncia de Ana Cecilia, el Estado se negó a recibirla y no tomó ninguna medida. Linda efectivamente seguiría en riesgo y desprotección por meses adicionales. Justo por esos meses de desprotección, cuando Ana Cecilia seguía denunciando el secuestro de su hermana y las amenazas que sufría a raíz de esa búsqueda, y Linda seguía siendo abusada y violada, se genera un nivel mayor de responsabilidad para el Estado. Ello por cuanto, en este caso específico, el nivel de responsabilidad estatal por los hechos no solo se deriva de no haber adoptado medidas razonables frente al conocimiento de un riesgo real e inmediato para la integridad de Linda. Ana Cecilia acudiría a la policía 6 veces durante casi 4 meses buscando a su hermana. Al ser así, no estamos hablando de un momento puntual, de no emprender una respuesta razonable, sino múltiples momentos y múltiples fallos que resulten en aquiescencia con una conducta violatoria continua. Tampoco estamos hablando de una denuncia sin mayor especificación, donde podría haber un rango de medidas estatales razonables. Ana Cecilia se presentó con el nombre y número del agresor. Constatamos que la acción de la policía, influido por los estereotipos de género, fue alertar repetidamente al agresor, siendo el Estado cómplice con la continuación y gravedad de los hechos. Hay prueba documental para estas llamadas y esta mañana Ana Cecilia declaró que las llamadas amenazantes del agresor reflejaban un conocimiento de sus denuncias. En este marco fáctico específico, el Estado no solo omitió actuar, sino actuó positivamente en una manera que resultó más dañino para la víctima. Linda nos contó esta mañana, como hemos señalado ahora, que cuando el agresor se enteraba de una denuncia, fueron los peores días de su cautiverio. Probadas las fallas en los deberes generales y específicos de prevención y la aquiescencia del Estado, consideramos establecido que Venezuela es responsable por la violencia sexual sufrida por Linda entre el 27 de marzo y el 19 de julio de 2001.
Recordamos que los hechos que sustentan esos argumentos no han sido controvertidos por el Estado. Pasemos ahora a analizar la calificación jurídica de la violencia sexual en este caso. Primero, consideramos que hemos probado la aquiescencia y tolerancia del Estado con los presentes hechos y, dado su naturaleza, constan tortura. En ese sentido, el derecho internacional establece la responsabilidad internacional por tortura no solo cuando dichos actos sean cometidos por actores estatales, sino también cuando sean tolerados por el Estado. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura señala que los Estados partes serán responsables de tortura si funcionarios públicos, pudiendo impedirlo, no lo hagan, o si permiten que otros actúen bajo su tolerancia. Dicho entendimiento se ve reflejado en la Convención contra la Tortura, ratificada por Venezuela, que explícitamente deja la posibilidad de aquiescencia como manera de probar la responsabilidad estatal. El Comité contra la Tortura también ha establecido que la inacción e indiferencia frente a la tortura implican su autorización. Sobre los demás elementos para probar tortura, el derecho internacional establece que dichos actos se tienen que cometer intencionalmente con un determinado fin o propósito y causar severos sufrimientos. Sobre el requisito de intencionalidad con un determinado fin o propósito, esta Corte ya ha establecido que la violencia sexual cumple con el fin de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. Sobre la severidad del sufrimiento, hay prueba abundante en el expediente sobre la naturaleza extrema de lo sufrido por Linda. En ese sentido, nos referimos a la violencia sexual, la violación de manera concreta, incluyendo la introducción de objetos en su vagina y ano, las quemaduras, pero también los aspectos psicológicos de su cautiverio. Varios médicos que atendieron a Linda señalaron que era el peor caso que habían visto en sus vidas en términos de gravedad. En el peritaje médico realizado para esta corte, la doctora identificó por lo menos 13 cirugías practicadas a Linda como parte del proceso de recuperación y concluyó que actualmente, a 17 años de los hechos, necesita atención médica continua, incluyendo procedimientos ginecológicos, psicológicos y neurológicos. Por todo lo anterior, consideramos que hemos probado que el Estado venezolano tiene responsabilidad por la tortura sufrida por Linda en 2001. Ahora vamos a analizar que el Estado también tiene responsabilidad por el sometimiento de Linda a esclavitud sexual. Hemos establecido la aquiescencia del Estado en la comisión de los hechos, pero recordamos aquí que, según la jurisprudencia de la Corte, un fallo en el deber de prevención es suficiente para atribuir responsabilidad para esclavitud. Esta Corte recién estableció los dos elementos fundamentales para determinar esclavitud. Son el estado o condición de un individuo y el ejercicio de algunos de los atributos del derecho a la propiedad. Para entender esos elementos, la Corte señaló que se refiere a situaciones en que el esclavizador ejerza poder o control sobre la persona esclavizada al punto de anular su personalidad. En el presente caso, se dan la mayoría de los indicadores de control que la Corte desarrolló en el caso Fazenda Brasil Verde y que también fueron desarrollados por la perita Daniela Kravitz. Es decir, respecto al primer elemento, Linda perdió su autonomía individual. Estuvo en cautiverio, su agresor obtuvo un provecho sexual de ella, sufría violencia física, verbal, psicológica y amenazas de manera continua. Respecto a la naturaleza sexual, queda probado que Linda fue sometida a diversas formas de violencia sexual, incluyendo humillaciones, desnudez forzada, mordeduras en los pezones y quemaduras con cigarrillos en el cuerpo, entre muchas otras. Por todas esas consideraciones jurídicas, hemos probado que en el caso en concreto, Linda fue víctima de tortura sexual y de esclavitud sexual. Ahora el doctor Francisco Quintana va a desarrollar algunas consideraciones sobre las reparaciones. Muchísimas gracias. Señores jueces, jueces de la Corte Interamericana, para finalizar nuestro alegato pasaremos al tercer punto en controversia, es decir, las reparaciones adecuadas y necesarias para Linda Loaiza y su familia, así como también aquellas medidas que permiten garantizar que hechos similares a los de este caso no vuelvan a ocurrir. Recordamos que Venezuela ha aceptado su responsabilidad para la mayoría de estas violaciones y, en consecuencia, dicho reconocimiento de responsabilidad internacional genera un deber de reparar. Linda ha buscado justicia durante más de 17 años en un proceso revictimizante,
porque no quiere que otras mujeres venezolanas sufran lo mismo que ella vivió. En primer lugar, en relación con las reparaciones para Linda y sus familiares, queremos señalar que Linda Loaiza al día de hoy todavía precisa atención médica especializada para recuperar su proyecto de vida. En el peritaje médico presentado ante esta honorable Corte, la doctora Durán señaló las intervenciones que son todavía necesarias para su recuperación. Asimismo, el peritaje psicológico concluye que tanto Linda como sus familiares necesitan atención en este sentido. Tienen una tremenda desconfianza con el Estado, ya que los hechos de este caso se relacionan con el trato discriminatorio que Linda recibió en el sistema de salud público. Por esta razón, han solicitado que dicho tratamiento sea con psicólogos de su elección. Asimismo, como Linda estuvo hospitalizada de manera intermitente durante años, los hechos afectaron al núcleo familiar en su integridad, interrumpiendo y complicando los estudios de los hermanos y hermanas de Linda. Todos ellos, excepto Ana Cecilia, quien vivía con Linda en Caracas, eran menores de edad cuando sucedieron los hechos. El sufrimiento de Linda durante su cautiverio es inmesurable. Ustedes han visto las fotos y recibido prueba documental y experticia sobre su sufrimiento pasado y actual, las marcas sobre su cuerpo, la respuesta discriminatoria y revictimizante del Estado y las medidas necesarias para restituir a Linda a la situación de salud física y emocional y aquellas consecuencias con las que debe vivir cada día de su vida. Este dolor, este sufrimiento y sus consecuencias requieren una respuesta de indemnización de daños morales que sean conmensurables, proporcionales y ejemplares. En este sentido, teniendo en cuenta lo sostenido por Linda y toda la prueba evacuada durante la presente etapa del proceso, solicitamos que la Corte otorgue una reparación económica acorde a la magnitud de cada una de las afectaciones que ha vivido, es decir, por la violencia sexual, por la tortura, por la esclavitud sexual, la denegación de justicia y el sufrimiento de sus familiares, situaciones y su correspondiente indemnización que precisaremos en el alegato final escrito y van acorde con lo señalado con la perita Daniela Kravets, que hizo énfasis en la magnitud del daño de cada caso concreto. En segundo lugar, me referiré a las garantías de no repetición. Sobre este rubro, solicitamos que esta Corte ordene varias medidas que permitan entender la dimensión del problema que se presentó en este caso y prevenir su recurrencia futura. Para hacer esto, es fundamental que Venezuela publique datos desglosados sobre la violencia basada en género en una manera accesible, que revele el número de denuncias, el estado de los procesos y las condenas por la violencia basada en género. Sin esta información, cualquier política de prevención que se pretenda establecer no estaría basada en la realidad del país. Finalmente, Venezuela también debería diseñar, en conjunto con sociedad civil y víctimas, protocolos para guiar la investigación penal de denuncias de violencia sexual y también para guiar una atención médica adecuada. Con ambos protocolos será fundamental supervisar y evaluar su efectiva implementación. Estas y las otras medidas de reparación solicitadas en nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas serán desarrolladas con mayor amplitud en función de la prueba presentada en la etapa oral en este proceso, principalmente los debates que hemos escuchado el día de hoy en esta audiencia pública. Todo esto lo desarrollaremos en nuestro alegato final escrito de manera amplia. Por todo lo anterior, honorables jueces, juezas, solicitamos que esta Corte declare que el Estado venezolano tiene responsabilidad por todas las violaciones presentadas en nuestra demanda y que ordene al Estado el cumplimiento de las reparaciones correspondientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la representación de las víctimas. Corresponde ahora al ilustre Estado de Venezuela realizar sus alegatos finales orales. Señor presidente, honorables juezas, jueces de la Corte Interamericana, ilustres delegados de la Comisión, distinguidos representantes de las presuntas víctimas. Para el año 2001, fecha en que ocurren los terribles y lamentables hechos que afectaron a la señora Linda Loaiza López, Venezuela apenas iniciaba un amplio proceso de transformación en todos los ámbitos de nuestra vida social. 2 años antes, es decir, en 1999, el pueblo aprobaba en referendo una constitución que asumió el respeto y garantía de los derechos humanos como un eje central de la actuación del Estado. Además, con la nueva Constitución, el pueblo ratificó su decisión
de realizar una profunda refundación de toda la estructura estatal, incluyendo todos los órganos del denominado sistema de justicia. La necesidad de transformar el sistema de justicia se encontraba plenamente justificada. Durante décadas, el Poder Judicial y el Ministerio Público estuvieron plagados de los más diversos vicios y prácticas contrarias al verdadero sentido de la justicia, generando en consecuencia un marcado sentimiento de impunidad y desprotección en las grandes mayorías de nuestra población. El desarrollo y resultado del proceso penal, en el caso de la señora Linda Loaiza López, constituye un ejemplo claro de los males que afectaban al sistema de justicia en su conjunto en nuestro país. Por ello, al debatir sobre este caso en la Asamblea Nacional en nuestro país, luego de la sentencia absolutoria dictada en el año 2004, el entonces diputado y actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, dijo a la señora Linda Loaiza lo siguiente, y cito: «Haremos todo lo posible que esté en nuestras manos para que haya justicia, para que salga la verdad y para que se acabe esta aberrante decisión que tanto daño le ha hecho a ella y tanto daño moral nos ha hecho a todos los venezolanos». Fin de la cita. Con esa orientación y honrando el compromiso asumido, el Estado decidió reconocer de forma parcial su responsabilidad internacional en este caso, de conformidad con el artículo 62 del reglamento de esta Corte, siendo cónsonos además con nuestra política de respeto absoluto a los derechos humanos. Honorable Presidente, jueza y jueces de la Corte, el reconocimiento parcial que realizamos comprende la responsabilidad internacional que se deriva de la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como del deber de investigar actos de violencia contra la mujer, previsto en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, el artículo 18 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, en perjuicio de la señora Linda Loaiza López Soto. En efecto, la actuación de los órganos llamados a conocer del presente caso estuvo marcada por claras omisiones y prácticas inadecuadas en un caso de violencia contra la mujer, así como por retardos injustificados que condujeron a que se materializara un incumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia en un plazo razonable. Sin perjuicio de lo anterior, debemos destacar que el 15 de diciembre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar la solicitud de revisión constitucional de la sentencia definitiva del proceso penal contra el ciudadano Carrera Almoina. En virtud de ello, se ordenó a una Corte de Apelaciones volver a conocer las apelaciones de la representación fiscal y de la víctima contra la sentencia que absolvió al acusado del delito de violación. Cabe recordar, o cabe acotar, que ese recurso fue interpuesto en el año 2015, antes incluso de que se decidiera el informe de fondo por parte de la Comisión. De igual forma, el reconocimiento parcial que realizamos comprende la responsabilidad internacional que se deriva de la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial, integridad personal, vida privada e igualdad y no discriminación, previsto en los artículos 8.1, 25.1, 5.1, 11 y 24 de la Convención Americana, en relación con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, consagrado en el artículo 2 de la Convención. De la revisión del expediente se observa que la señora Linda Loaiza López no contó con un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues recibió un trato inadecuado a su condición de víctima de violencia contra la mujer. Además, los hechos fueron investigados y juzgados a la luz de un marco normativo discriminatorio que ha sido ya superado. De la misma forma, el Estado reconoció parcialmente la responsabilidad internacional derivada de la violación del derecho a la integridad personal previsto en el artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de la señora Linda Loaiza López, identificados en el informe de fondo de la Comisión. Sin duda alguna, el retardo excesivo e injustificado del proceso penal, así como las diversas irregularidades ocurridas en su desarrollo, generaron una afectación de las condiciones de vida de este grupo familiar y un sentimiento de desesperanza que menoscabó su derecho a la integridad personal. Presidente, visto el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional que hemos realizado, quisiera contar con su venia para dirigir unas palabras directamente a la señora Linda Loaiza López. Señora Linda Loaiza López Soto,
en nombre del Estado venezolano, le pido perdón a usted y a su familia por la inadecuada actuación de los órganos del sistema de justicia que intervinieron en el trámite del proceso penal iniciado para castigar los terribles hechos de violencia contra la mujer de los que usted fue víctima. Lamentamos profundamente todos los padecimientos por los que ha tenido que pasar junto a su grupo familiar a lo largo de casi 17 años en búsqueda de justicia. Es usted para nosotros y para el pueblo venezolano un referente de la valentía y la dignidad de la mujer, así como un ejemplo de constancia y compromiso en la lucha contra la violencia de género. Le pido, por favor, pueda recibir nuestras sinceras disculpas. Honorable presidente, jueza y jueces de la Corte. Visto el reconocimiento efectuado, resulta clara nuestra voluntad de dejar zanjada la discusión, tanto en los hechos como en el derecho, en lo que respecta a las denuncias realizadas en su informe de fondo por parte de la Comisión y que han sido aceptadas expresamente por el Estado. Vale recordar que esta Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que el reconocimiento de responsabilidad es una contribución positiva al desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspira la Convención y a la conducta a la que están obligados los Estados en esta materia. Esta Corte ha aseverado que dicho reconocimiento produce plenos efectos jurídicos de acuerdo con las referidas disposiciones reglamentarias y tiene un alto valor simbólico en aras de que no se repitan hechos similares. Ello así, y considerando que no existen razones para que la Corte se extienda a revisar cuestiones de hecho y de derecho sobre aspectos evidentemente resueltos, al aceptarse la responsabilidad estatal, es por lo que se estima que el análisis del presente asunto ha de circunscribirse a los puntos no admitidos por el Estado. En ese sentido, el reconocimiento parcial no abarca la pretendida responsabilidad internacional que se derivaría de las violaciones cometidas por agentes no estatales, en los términos planteados por la Comisión. Por ende, negamos la existencia de cualquier forma de responsabilidad derivada de la supuesta vulneración de los derechos a la integridad personal, libertad personal, vida privada, dignidad, autonomía, igualdad y no discriminación, y a no ser objeto de tortura o violencia, reconocidos en los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 11 y 24 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 de la Convención, 7A-B de la Convención Belén do Pará y 1 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Asimismo, negamos la existencia de responsabilidad internacional por el supuesto incumplimiento del deber de investigar actos de tortura, reconocido en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Esta honorable Corte ha establecido de manera reiterada que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida por particulares dentro de su jurisdicción, considerando que las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implican una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de particulares. Según esta honorable Corte, un Estado solo es responsable de cualquier violación a la vida o integridad personal cometida por particulares si, 1, las autoridades estatales sabían o debían haber sabido de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida o integridad personal, y 2, que tales autoridades no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que juzgadas razonablemente podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo. La Comisión reconoce en forma expresa que las diferentes formas de violencia sufridas por la señora Linda Loaiza López fueron cometidas por un particular, es decir, por un agente no estatal. No obstante, alega que las referidas violaciones son atribuibles al Estado venezolano por el incumplimiento del deber de protección, al no haber adoptado medida alguna de búsqueda y rescate, una vez que tuvo o debió tener conocimiento de la situación de riesgo real e inminente en que se encontraba. Como se observa, la Comisión ha construido su argumento de responsabilidad estatal por hechos de particulares con base en una sola premisa, que el Estado tuvo o ha debido tener conocimiento de la situación de riesgo en que se encontraba la señora Linda Loaiza López, luego de haber sido privada de libertad por el señor Luis Carrera Almoina, dada la supuesta negativa de las autoridades policiales de recibir las denuncias formuladas por su hermana. Ese es el centro
de este debate. Para sustentar su premisa, la comisión recurre básicamente a dos elementos. En primer lugar, la declaración de la señora Ana Cecilia López Soto, hermana de la víctima, en la que afirma que intentó interponer la denuncia de desaparición de su hermana en diversas ocasiones y que la misma supuestamente no fue recibida en ningún momento por el organismo policial correspondiente. En segundo lugar, alega la supuesta existencia para la época de un contexto de inadecuada actuación por parte de las autoridades públicas en esta materia, especialmente la circunstancia de no recibir ni tramitar denuncias vinculadas a la violencia de género. Al respecto, debemos destacar que no es cierto que el Estado venezolano haya tenido conocimiento o haya debido tener conocimiento de la situación en la que se encontraba la señora Linda Loaiza López previo a su rescate, materializado el 19 de julio del 2001, toda vez que no existió denuncia alguna que informara a las autoridades competentes de la desaparición de la referida ciudadana. Insistimos, no hay prueba alguna en el expediente que la hermana de la señora Linda Loaiza López ni ninguna otra persona haya acudido a un órgano del Estado a interponer la denuncia por desaparición. Tampoco existe prueba alguna de que las autoridades policiales se hayan negado a recibir la denuncia. Pretender que el Estado pruebe que una persona nunca acudió a denunciar atenta contra todas las reglas de distribución de la carga de la prueba. Es lo que la doctrina califica como la prueba diabólica o la prueba inquisitorial. En consecuencia, le corresponde a quien alega haber acudido a denunciar demostrar que tal hecho efectivamente ocurrió. En relación con el segundo aspecto planteado por la comisión, debemos señalar que no es cierto que para la fecha de los hechos del presente caso existiera en Venezuela un supuesto contexto de no recibir denuncias en materia de violencia contra la mujer por parte de los organismos públicos. Por el contrario, tal como lo afirmaron las peritas Hernández e incluso la perita Magali Vázquez promovida por los representantes, para la fecha de los hechos en Venezuela existían un conjunto de instituciones destinadas a recibir las denuncias de violencia contra la mujer, a la luz de la ley sobre la violencia contra la mujer y la familia. Entre esas instituciones destacan el Ministerio Público, la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, los juzgados de paz, prefectura, jefaturas civiles y todos, absolutamente todos los cuerpos de policía del país. De igual forma, como destacaron los peritos Pacheco, Ratti y Hernández, existían diversos mecanismos para recurrir ante una eventual negativa del Cuerpo Técnico de Policía Judicial a recibir denuncia en materia de personas desaparecidas o violencia contra la mujer. Por cierto, la comisión ni los representantes explican por qué la hermana de la víctima no acudió a ningún otro organismo a intentar formular la denuncia o a denunciar la supuesta negativa del órgano policial a recibirla. ¿Por qué ningún otro familiar lo hizo? ¿Por qué ningún otro ser conocido lo hizo? Así, podemos destacar que la Defensoría del Pueblo reportó en su informe de gestión del año 2001 haber recibido 787 denuncias de violencia contra la mujer durante ese periodo. Vale resaltar que 144 de esas denuncias fueron recibidas en el área metropolitana de Caracas, es decir, como lo decía la perito esta mañana, a pocas cuadras del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Por su parte, la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, creada en el año 2000 para apoyar y asistir a las mujeres en la defensa de sus derechos, recibió 11.456 denuncias relacionadas con violencia contra la mujer en el periodo 2000-2003. El promedio de denuncia por año es 2.864 denuncias recibidas cada año en esa institución. De igual manera, la línea telefónica gratuita y de cobertura nacional 0800 Mujeres reportó haber recibido en el periodo que comprende desde el año 1999 hasta el 2003 un total de 12.430 llamadas atendidas. El promedio de llamadas recibidas
para el periodo en referencia fue 2.486 llamadas a ese servicio. Cabe destacar, señores jueces, honorables jueces y juezas, que el 60,9% de las llamadas hechas a ese servicio del 0800 Mujeres fueron hechas por mujeres con igual o menor nivel educativo que tenía la hermana de la víctima para la época de esos casos. Es decir, más del 60% de las denuncias fue realizada por mujeres que llegaban hasta el técnico medio a nivel de la educación, al igual que la hermana de la víctima. Más revelador aún son las estadísticas que reporta el antiguo Cuerpo Técnico de la Policía Judicial para la fecha de los hechos. Recordemos que es este cuerpo donde supuestamente se habría acudido a denunciar sin éxito la desaparición de la señora Linda Loaiza López. Pues bien, como consta en el informe anual del Ministerio de Interior y Justicia del año 2001, durante ese año el Cuerpo Técnico de Policía Judicial recibió 3.545 denuncias de personas desaparecidas. Lo repito, 3.545 denuncias de personas desaparecidas. Y recibió también 5.850 denuncias de violencia contra la mujer y la familia. Lo repito, 5.850 denuncias en materia de violencia contra la mujer y la familia. Estas cifras implican un promedio de 10 denuncias de personas desaparecidas y 16 denuncias de violencia contra la mujer recibidas cada día. 10 denuncias de personas desaparecidas cada día. Incluso los representantes en sus alegatos acaban de informar que, según datos manejados por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en inicios de la década de los 90, ese cuerpo habría recibido más de 40.000 denuncias relacionadas con delitos sexuales o violencia contra la mujer. Cabe agregar además que desde el año 99 la PTJ o el Cuerpo Técnico de Policía Judicial cuenta con una división especializada para recibir y conocer los casos de violencia contra la mujer, con personal capacitado en la materia, tal como lo señaló la perito Ratti en su declaración. Pero además debemos destacar que el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU, en sus observaciones finales del año 2006, las más cercanas a los hechos, consideró positivas, y cito, las diversas medidas adoptadas en la esfera de la legislación, la política y las instituciones, con el fin de promover el adelanto de las mujeres y lograr la igualdad de los hombres, en particular la aprobación de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia. Cabe destacar que dicho comité no hizo ninguna referencia al supuesto contexto negativo alegado por la Comisión en este caso. Incluso un peritaje claramente parcializado, como el presentado en este caso por la señora Magali Hoggins, reconoce, y cito, los cuerpos policiales actúan la mayoría de los casos en flagrancia, es decir, intervienen ante el pedido de ayuda en una situación de violencia intrafamiliar que se ha escapado del control de la mujer. La conclusión que se desprende de todos los datos que hemos aportado es clara. No es cierto que para la fecha de los hechos las autoridades venezolanas se negaran a recibir las denuncias de personas desaparecidas o de violencia contra la mujer. De tal modo, honorables juezas y jueces, no puede imputársele al Estado las violaciones a los derechos de la señora Linda Loaiza López cometidas por el ciudadano Carrera Almoina, pues como se ha demostrado en esta audiencia, el Estado no tuvo conocimiento, ni debió tenerlo, de la situación de riesgo en la que se encontraba la víctima entre el 27 de marzo y el 19 de julio del 2001. Nunca hubo denuncia de desaparición, ni intento de interponerla. Esa es la verdad de este caso y que reposa en el expediente. De igual manera, la Comisión ha planteado en este caso la violación del derecho a no ser sometido a torturas, así como el deber de investigar los casos de tortura. Según su alegato, el supuesto incumplimiento del deber de prevención genera situación de aquiescencia por parte del Estado y, por lo tanto, los graves actos de violencia sufrida
se encontrarían comprendidos dentro de la prohibición absoluta de la tortura. Este señalamiento de la comisión, como ya se ha demostrado, no tiene ningún sustento. En efecto, ha quedado probado que el Estado no incumplió con su deber de prevención de violaciones cometidas por agentes no estatales, pues nunca tuvo ni debió tener conocimiento de la existencia de un riesgo real o inmediato para la víctima, durante el tiempo que se mantuvo privada ilegítimamente de libertad. Insistimos, la alegada desaparición nunca fue denunciada ante ninguno de los organismos competentes. De otra parte, no puede dejar de mencionarse que no es el Estado, por medio de cualquiera de sus autoridades o funcionarios, el causante de los daños sufridos por la víctima, sino por el contrario, se trata de un particular, una persona natural, que no tuvo ni tiene ninguna vinculación directa con el Estado. En consecuencia, a pesar de la gravedad e intensidad del sufrimiento al que fue sometida la víctima, el cual reconocemos y nos hemos solidarizado, los hechos no pueden ser catalogados como tortura en los términos definidos en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. El autor no fue un agente del Estado, no existió aquiescencia, no existió tolerancia. Honorables juezas y jueces, sin perjuicio del reconocimiento parcial de responsabilidad que el Estado ha realizado, debemos señalar que no es cierta la afirmación realizada por la Comisión, según la cual las autoridades venezolanas demostraron escasa sensibilidad en el trato ofrecido a los padres de la víctima cuando llegaron a la ciudad de Caracas para encontrarse con su hija. Tampoco es cierto que haya constituido una fuente de sufrimiento innecesario para su familia, pues se ha pretendido ilustrar los hechos de forma distinta a cómo ocurrieron. En efecto, se quiere hacer ver que el Ministerio Público impidió de forma arbitraria y por largo tiempo el acceso de los padres de la víctima al Hospital Clínico Universitario. Vemos, por ejemplo, que el señor Nelson López, en su declaración por affidavit, indica que llegó a la ciudad de Caracas el 25 de julio y que el 26 de julio, luego de declarar en Fiscalía y la Policía Técnica Judicial, fue que le otorgaron el permiso y lo dejaron entrar a las 6 a 7 de la noche aproximadamente. En cambio, consta en el expediente el acta de juicio oral realizado en noviembre de 2006, donde se recoge la declaración del mismo señor Nelson López en los siguientes términos. Cito, llegamos donde una tía de mi esposa y después nos fuimos a ver. Enseguida nos llevaron a la PTJ y después en la tarde la vimos en el hospital universitario. De lo anterior emergen claras inconsistencias respecto al asunto examinado, pero además nos permite confirmar que no es cierto que se haya impedido por varios días el acceso de los padres o de los familiares de la víctima al Hospital Clínico Universitario. Aunado a ello, es necesario hacer notar que consta en el expediente una declaración de la señora Ana Cecilia López, aportada por los representantes, según la cual, cito, llegué al Hospital Clínico, fui a enfermería, ella estaba con seguridad, ella había dado en el rescate mi número y que si aparecía mi mamá y mi papá no los dejaran pasar. Fin de la cita. Como se aprecia, la propia víctima había solicitado al momento de su rescate que se impidiera el acceso de sus padres por razones que todos seguramente podemos comprender. En todo caso, es importante destacar que la limitación inicial de permitir visitas a la víctima hasta comprobar la identidad del visitante es consecuencia lógica de las propias circunstancias del caso. Recordemos que se trató de una persona rescatada con graves lesiones en su integridad física, sin que existieran elementos que a la fecha en que fue rescatada confirmaran quién fue el autor de tan graves acontecimientos. En este contexto, resultaba racional y adecuado que las autoridades reforzaran las medidas de protección a favor de una mujer víctima de violencia, limitando su contacto con otras personas hasta que se pudiera confirmar fehacientemente su identidad. En ese sentido, como lo afirmaron los peritos Hernández y Magali Vázquez, el Ministerio Público se encontraba facultado y obligado a adoptar esas medidas para la protección de la víctima, de conformidad con lo dispuesto en la ley especial que rige la materia. Por último, queremos dejar sentado que el reconocimiento parcial de responsabilidad no abarca las afectaciones a la integridad personal de los familiares que pudieran haber ocurrido antes de la fecha del rescate de la víctima.
pues como ya se señaló y demostró, dichos hechos no son atribuibles al Estado. Honorables juezas y jueces, en virtud del reconocimiento parcial de responsabilidad realizado en esta audiencia, solicitamos a esta Corte proceda a fijar las reparaciones correspondientes, de conformidad con su jurisprudencia reciente en esta materia y tomando en cuenta lo acreditado en el expediente en este caso. No obstante, nos permitimos realizar algunas consideraciones para aportar a la adecuada definición y alcance de las medidas a adoptar. En ese sentido, informamos a la Corte que en Venezuela en el año 2007 fue sancionada la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a los fines de adecuar nuestro marco normativo a los postulados convencionales y constitucionales en materia de protección a las mujeres. Esta ley está fundamentada de manera expresa, lo dice en su texto, en la Convención de Belén do Pará y en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este instrumento jurídico, además de contener novedosamente la tipificación de 21 tipos de violencia contra la mujer, incluyendo el femicidio, incluyendo la violencia sexual, están previstas en esta ley. Además, extendió la protección de la mujer a todos los ámbitos de la vida social, superando el esquema de abordaje de la violencia como un asunto familiar o doméstico. De igual forma, la ley califica la violencia contra la mujer como delitos de orden público. Violencia contra la mujer en Venezuela es hoy un delito de orden público, en virtud de lo cual cualquier persona está formulada a denunciar y el Estado se encuentra obligado a impulsar de oficio la investigación y procesamiento de los responsables. Asimismo, tal como lo explicó la testigo Carmen Zuleta de Merchán, la ley crea una jurisdicción especial en materia de delitos de violencia contra la mujer, a los fines de posibilitar el juzgamiento de esos hechos punibles con la separación de la justicia penal ordinaria. Honorables jueces y juezas, sumado a este cuerpo normativo adecuado a los términos de la Convención Belén do Pará, el Estado ha creado y puesto en funcionamiento un marco institucional orientado a prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. Así, en el año 2009 se creó el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, que persigue, entre muchos fines, coadyuvar a la erradicación de la violencia contra la mujer, mediante una serie de programas desplegados en todo el territorio nacional, tal como lo detalló la testigo Marely Pérez. A este ministerio se encuentra adscrita la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, la cual actualmente cuenta con presencia en todo el territorio nacional. Igualmente, desde el año 2008 se han creado y puesto en funcionamiento 91 tribunales con competencia en materias de delitos de violencia contra la mujer, integrados por profesionales debidamente capacitados y sensibilizados con el tema de la violencia de género. Cada circuito judicial cuenta con un equipo interdisciplinario para brindar asesoría especializada en el ejercicio de la función jurisdiccional. Asimismo, a la fecha existen 108 fiscalías especializadas para la defensa de la mujer a nivel nacional, así como una Fiscalía Nacional especializada en feminicidio y delitos sexuales. A este aparataje institucional se suma un servicio de abordaje integral a las víctimas de delitos de violencia de género ubicado en el área metropolitana de Caracas. Como se puede apreciar, el Estado venezolano ha adoptado ya medidas legislativas, administrativas y de toda índole para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia. Todas estas medidas serán ampliadas en nuestro alegato finales escritos que presentaremos ante esta honorable Corte junto a nuestras consideraciones sobre las reparaciones y las costas. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del ilustre Estado de Venezuela. Si las partes lo consideran pertinente, pueden hacer uso de su derecho de réplica y dúplica. Pregunto a la representación de las víctimas, si así lo desean. Sí, señor presidente. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Haré algunas breves referencias a nuestra réplica y después le pasaré la palabra a la doctora Kristisevich. En primer lugar, solicitamos a la Honorable Corte
que se pronuncie en una sentencia en donde pueda establecer de una manera clara las situaciones de hecho y de derecho que han sido debatidas durante el proceso, toda vez que el reconocimiento de responsabilidad que valoramos en su conjunto es muy limitado. Hay afirmaciones generales como que hubo un proceso discriminatorio sin entrar a un análisis de estos temas. Y al igual que lo ha hecho en muchos otros casos de otros países, cuando se hace un allanamiento, un reconocimiento de responsabilidad parcial por parte del Estado, solicitamos que la Corte analice el caso en su totalidad. A más de un año de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia del 2016, no se encuentra ningún avance, y si relacionamos esta actuación del Estado, del Poder Judicial, sumada a la actuación del 2007 del Poder Legislativo de crear una ley para erradicar la violencia contra la mujer y los avances que se mencionaban desde 1999, todos esos desarrollos no tuvieron ningún impacto directo en el caso de Linda Loaiza, como ella misma lo expuso en este momento. Y antes de pasarle la palabra a la doctora Kristisevich, quisiera hacer referencia a la denuncia de la cual se ha hablado. Y lamentablemente el Estado desconoce toda la prueba ofrecida por los representantes en este proceso, se vuelve a negar el valor adecuado de las declaraciones de las víctimas de violaciones de derechos humanos, tal y como se hizo a nivel interno, y se pretende establecer en un caso donde lo que está en averiguación es la responsabilidad internacional de un Estado, se pretende establecer toda la carga de la prueba en la presunta víctima, es decir, que la presunta víctima presente documentos, que la presunta víctima tenga testigos, que la presunta víctima acuda a diferentes instancias del Estado, cuando son las obligaciones del Estado, y particularmente la perita Magali Vázquez señala que es el Ministerio Público el que tiene la obligación de oficio de investigar los delitos que son presentados ante conocimiento de esa instancia. De las pruebas que se presentaron el día de hoy, solicitamos a la Corte, en primer lugar, que reitere la solicitud que se hizo desde el año pasado al Estado. Expresamente la Corte pidió la remisión del expediente completo. Vemos que los documentos a los cuales se hizo referencia no están en el expediente, no son del todo legibles, y por eso solicitamos a la Honorable Corte que reitere ese pedido. De estos documentos se ve claramente cómo la policía presenta a la fiscal Capaya Rodríguez, varias veces mencionada en este juicio, sobre estas denuncias, y también de las actas policiales se desprenden varias acciones tomadas por la policía en el mes de mayo de 2001, entre ellas varias llamadas y diferentes actuaciones. Entonces, esta prueba es fundamental, que al no estar totalmente legible, sería importante que el Estado lo presente. De otro modo, la negativa del Estado a remitir los documentos redundarían en perjuicio de la víctima, y esto ha sido ampliamente rechazado en los casos Campo Algodonero, en los casos Radilla Pacheco contra México, así como muchos otros. Paso el micrófono a la doctora Kristisevich. Sí, claramente, como sostenía el doctor Quintana, existe prueba, en este caso, de las denuncias que realizó la señora Ana Cecilia, si no, no se explica el documento presentado el día de hoy ante esta Corte, no se explica por qué el acta policial dice que realiza llamadas insistentes al señor Carrera en función de esa denuncia. O sea, existe prueba específica, tanto testimonial, declaraciones, como documental ante esta Corte para avalar lo que hemos sostenido durante todo el curso del proceso, y además a esto se suma la consistencia entre las declaraciones en los distintos momentos del proceso de la señora Ana Cecilia y de nuestra representada, la señora Linda Loaiza, que dan cuenta de cómo estas denuncias de amenazas tenían repercusiones también en el comportamiento del agresor, del señor Carrera. Entonces, dejado ese punto de lado, quisiéramos plantear por qué nosotros planteamos el tema de que el Estado es responsable no solo por las violaciones cometidas en virtud del artículo 8 y 25 de violaciones a las garantías generales de investigación, sino que tiene otro nivel de participación. ¿Por qué? Porque el Estado tiene
una obligación específica de actuar en este caso porque tenían conocimiento claro, preciso del riesgo que estaba, en el que estaba la señora Linda Loaiza. Eso en virtud de las reiteradas gracias. Si me deja un minuto, señor presidente. Adelante, por favor. Sí, de las reiteradas denuncias que había realizado la señora Ana Cecilia, pero las obligaciones del Estado no están solo vinculadas a las omisiones en las que incurre la PTJ al no responder frente a estas reiteradas denuncias. Nosotros sostenemos que hay una responsabilidad también por acción, y la responsabilidad por acción se manifiesta en esa serie de llamadas insistentes que da cuenta este acta policial de los propios policías que, cegados por los estereotipos, alertan al secuestrador acerca de las búsquedas que estaba haciendo la familia de la señora Linda Loaiza y generan mayor daño a la señora a la que ellos tenían deber de proteger. Entonces, aquí creemos que hay, en el caso específico de Linda Loaiza, una serie de elementos particulares que nos permiten sostener que el nivel de responsabilidad del Estado va mucho más allá que en otros casos que están solo sometidos a un deber general de protección. Es todo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias a los representantes de las víctimas. Corresponde ahora, si así lo desean, hacer uso de su derecho de dúplica con el agregado del tiempo que también se le concedió a la contraparte. Adelante. Sí, presidente, gracias. Honorables juezas y jueces, para todos está claro que este caso se sustenta la supuesta responsabilidad del Estado por hechos de particulares en las declaraciones de testigos claramente involucrados en este caso. El informe de la comisión señala de manera textual y dice: la comisión no encuentra elementos que afecten la credibilidad de los hechos narrados por Ana Cecilia López Soto y tiene por establecido que el Estado tenía o debió tener conocimiento de una situación de riesgo. No hay elementos que afecten la credibilidad. Los representantes señalan que las declaraciones son consistentes a lo largo de todo el proceso. Lamentablemente, los documentos que constan en el expediente en este caso nos impiden que podamos coincidir con la comisión y con los representantes en este punto. Son varias las inconsistencias que surgen en torno al supuesto intento de interponer la denuncia de la desaparición de la víctima. En efecto, según el informe de fondo y como se declaró hoy en audiencia, la señora Ana Cecilia López Soto supuestamente acudió en la mañana del día 28 de marzo del 2001 a una sede de la PTJ en la avenida Urdaneta para intentar interponer la denuncia, sin que ésta le fuera recibida. Esta versión es inconsistente con diversas declaraciones que cursan en el expediente. Así, por ejemplo, lo pueden ver en esta lámina, cursa en el expediente esta declaración. Cursa en el expediente esta declaración que fue rendida el 27 de julio del año 2001 ante la comisaría de Chacao del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Nótese que esta es la primera declaración rendida por la hermana de la señora Linda Loaiza López Soto ante un cuerpo policial. 27 de julio, su primera declaración. Según esta declaración, si me ayudan con la diapositiva, ella señala de manera textual que a finales de marzo recibió una llamada extraña indicando que su hermana estaba bien. Luego dice que a finales de abril conversó telefónicamente con Carrera Almoina, quien informó que, cito, tenía a mi hermana en Cumaná recibiendo clases de modelaje. Sigue diciendo aquí: el 12 de mayo del 2001, el Día de las Madres en Venezuela, cayó el 12 de mayo en el año 2001, conversó telefónicamente con una empleada del padre de Carrera Almoina, quien le informó dónde se encontraba su hermana. Ya estamos en el mes de mayo, honorables jueces. Varios días después, sigue señalando esta declaración que está en el expediente, recibió llamadas amenazantes de Carrera Almoina. De manera textual, señala que Carrera Almoina le dijo, y cito, él se iba a vengar de mí. Esta palabra que viene es muy importante. Dice, en vista de esto,
decidí acudir a la central de este cuerpo policial. Él se iba a vengar de mí. En vista de esto, decidí acudir a la central de este cuerpo policial. Como se puede apreciar, la contradicción entre la versión que aporta la comisión y la que aporta la representante en esta declaración es evidente. Según la comisión, el intento de interponer la denuncia se realizó el 28 de marzo, un día después de la alegada desaparición. En cambio, según esta declaración rendida ante el cuerpo policial, la supuesta denuncia se interpuso fue a finales de mayo, luego de haber sido amenazada telefónicamente por el ciudadano Carrera Almoina. Además, según esta declaración, no existía ninguna desaparición de la víctima, no estaba desaparecida, pues la hermana de la víctima estaba en conocimiento dónde y con quién ella se encontraba. Por cierto, debe esta Corte notar que en esta primera declaración que se rinde ante la policía, no se hace ninguna referencia a los supuestos intentos fallidos de interponer denuncia ante ese mismo cuerpo policial. Nótese, honorables jueces, que dice expresamente que acude a la policía cuando fue amenazada por el señor Carrera Almoina, lo cual es consistente con el hecho de que el cuerpo policial le haya recibido la denuncia a ella como víctima por el delito de amenaza. Se sintió amenazada en mayo, acudió a la policía a denunciar su amenaza, esa denuncia fue efectivamente recibida por la policía. Honorables juezas y jueces, lamentablemente, esta no es la única inconsistencia, como pueden ver en este cuadro que mostramos a continuación. Sobre el lugar donde se colocó la denuncia, el informe del 6CPC de la comisión dice que fue en la PTJ. El anexo 8, una declaración de la señora Ana Cecilia López consignada por los representantes, dice que la denuncia se interpuso en la DICIP. Una declaración del padre que consta en el expediente, hecha el 25 de julio del 2001 en Chacao, dice que la denuncia se colocó, y cito, por persona extraviada en Valencia. Fue en la PTJ, fue en la DICIP, fue en las personas extraviadas en Valencia. Pero también sobre la fecha en que se interpuso la denuncia, son múltiples las contradicciones. El informe de fondo dice que fue el 28 de marzo del 2001. El acta policial, como hemos destacado, reconoce que la denuncia se presenta es a finales de mayo y lo que se fue a denunciar fue la amenaza que la hermana sentía luego de las llamadas de Carrera Almoina. Y en una declaración que rinde en el acta de juicio oral y público, la propia Ana Cecilia López dice que presentó una denuncia, y cito, a principios de abril y la segunda a mediados de marzo. ¿Cuándo fue la denuncia? ¿Fue en marzo? ¿Fue en abril? ¿Fue en mayo? ¿Cuándo se interpuso la denuncia? Son demasiadas las inconsistencias que nos permiten no poder coincidir en este tema. Honorables jueces, para decidir este caso, esta Corte debe considerar cuál sería la reacción típica de un grupo familiar, bien sea del campo, bien sea de la ciudad, frente a la desaparición de un ser querido. Esa es la pregunta que todos y todas debemos hacernos. ¿Se desplegaría la familia completa a buscar a su familiar? ¿O bastaría o se quedaría solo con la respuesta que le dé un órgano policial? ¿Se buscaría amigos que nos ayudaran a tener acceso a esas personas, a que nos asesoraran a dónde más ir? ¿O nos quedaríamos solo con una respuesta de un órgano policía? ¿Qué hace una persona cuando tiene un familiar desaparecido? Va a las clínicas, va a los hospitales, va a los bomberos, busca ayuda. Nadie en el trabajo de la señora Ana Cecilia López Soto pudo decirle, oye, está la Defensoría del Pueblo, está la Defensoría de la Mujer. La misma persona que le recomendó ir a la PTJ a denunciar, no le pudo haber recomendado otro sitio a donde ir, otro número al cual llamar. Esa es la pregunta que esa es la reflexión que nosotros debemos hacer en esta tarde. Entendemos y compartimos la necesidad de ampliar los estándares en materia de violencia. Estamos absolutamente de acuerdo con eso. Pero eso no puede hacerse, honorables jueces,
a costa de la verdad de lo que está acreditado en este expediente. Nosotros insistimos, no existe responsabilidad del Estado por hechos de terceros. Esta Corte ha sido testigo que el Estado venezolano de manera responsable, cuando entiende que es responsable de la vulneración de derechos humanos, lo ha reconocido sin ninguna duda. En este caso no podemos hacerlo porque estamos convencidos de que no existe responsabilidad por estos hechos de particulares. Muchas gracias. Muchas gracias, señora agente representante del Estado. Corresponde ahora a la Comisión Interamericana, a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentar sus observaciones finales sobre el fondo, eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a iniciar nuestras observaciones finales. Vamos a intervenir los tres integrantes de la representación de la comisión, empezando por la doctora Silvia Serrano, luego por la doctora Selene Soto, y yo haré simplemente un cierre de conclusiones. Dejo entonces a la doctora Silvia Serrano. Con su venia, señor presidente, la comisión empieza recordando que no está en cuestionamiento que Linda Loaiza López Soto es una sobreviviente de gravísimos actos de violencia física, psicológica y sexual que le causaron secuelas irreversibles en su vida, frente a las cuales, en vez de obtener protección y justicia por parte del Estado, recibió revictimización e impunidad. Abordaré en primer y en segundo lugar el reconocimiento parcial de responsabilidad realizado por el Estado y el debate sobre atribución de responsabilidad internacional por la extrema violencia sufrida por la víctima. Posteriormente, la abogada Selene Soto se referirá a la calificación jurídica de los hechos como tortura y, finalmente, como indicó el presidente de la comisión y relator para Venezuela, formulará unos puntos conclusivos. Sobre el reconocimiento de responsabilidad parcial del Estado, dos observaciones a destacar. El reconocimiento de responsabilidad que la Comisión valora positivamente es parcial, quedando en controversia, como se ha repetido en esta audiencia, la atribución de responsabilidad al Estado por las violaciones de derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida privada, autonomía y dignidad, al derecho a la igualdad y no discriminación por la violencia sufrida por la víctima, así como las diferentes calificaciones jurídicas que se han planteado tanto por la Comisión Interamericana como tortura, como por la representación de las víctimas como tortura y esclavitud sexual. Respecto de la cuestión del incumplimiento del deber de investigar y sancionar sin discriminación, el reconocimiento del Estado tiene efectos jurídicos en el presente proceso internacional. Sin embargo, en la misma línea de lo indicado por los representantes de las víctimas, quienes están expresando los deseos y necesidades de reparación moral para la víctima, la Comisión coincide que precisamente por el carácter emblemático de este caso y el efecto reparador que tendrá para Linda Loaiza la sentencia que emita esta Corte, que será la primera determinación judicial que establezca su verdad y le brinde justicia, es necesario un pronunciamiento completo y detallado de esta Corte sobre todas las razones que causaron impunidad y revictimización en los procesos internos. Sobre la atribución de responsabilidad internacional al Estado venezolano. En relación con este punto, la Comisión utilizó en su informe de fondo la metodología de la jurisprudencia interamericana frente a violaciones perpetradas por actores no estatales, la existencia de un riesgo, el conocimiento del mismo por parte del Estado y la determinación de si adoptó medidas que razonablemente era esperable que adoptara. Como reafirmaron ambas peritas en esta audiencia, las obligaciones de prevención y protección del Estado son estrictas y se encuentran reforzadas en casos de violencia contra la mujer, lo que se deriva del mandato directo de la Convención Americana y de la Convención de Belém do Pará, sin que sea necesario para ello acreditar la existencia de un contexto determinado. La Comisión enfatiza este estándar y considera que un entendimiento en contrario podría constituir un retroceso en la importante jurisprudencia de esta Corte en materia de violencia contra la mujer. El cuestionamiento central del Estado sobre su conocimiento del riesgo en que se encontraba Linda Loaiza es de naturaleza esencialmente probatoria. Al respecto, la Comisión destaca lo siguiente. El testimonio de Ana Cecilia López, quien, como pudo escuchar esta honorable Corte, ha relatado que intentó interponer una denuncia de desaparición y secuestro en múltiples oportunidades ante la autoridad competente para recibirla con elementos suficientes para que se adoptaran medidas de protección. La Comisión considera que las supuestas inconsistencias que acabamos de escuchar, descritas por el Estado, con extractos aislados de una declaración de Ana Cecilia, no restan credibilidad al elemento central de su reclamo, sin perjuicio de lo cual elaboraremos por escrito sobre este punto.
Lo que narró Ana Cecilia en la audiencia se encuentra en consonancia con el contexto descrito en el informe de fondo y en el escrito de los representantes sobre la falta de recepción de denuncias como uno de los obstáculos del acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. La existencia de este contexto no se desacredita, como pretende el Estado, con lo que indicó la perita Hernández esta mañana. Este peritaje, como escuchó la Corte, se limitó a informar sobre la existencia formal de mecanismos a nivel interno. Sin embargo, este tipo de contextos operan esencialmente de facto y se basan precisamente en los estereotipos como los narrados por Ana Cecilia, como que, por ejemplo, se trataban de asuntos de pareja. Pero un punto muy importante de la carga probatoria en este punto es que ante la reiterada manifestación de Ana Cecilia sobre la falta de recepción de la denuncia, era obligación del Estado iniciar una investigación para esclarecer esta situación y determinar si sus agentes incurrieron en tan graves conductas. El Estado ha omitido de manera absoluta esta obligación hasta el día de hoy, por lo que mal puede fundamentar su ausencia de responsabilidad por la supuesta falta de evidencia de una situación de tanta gravedad imputada a sus propios agentes que se le informó desde hace tantos años, cuando hasta el día de hoy tal situación no ha merecido investigación de ninguna naturaleza. Estos elementos son suficientes para la Comisión para demostrar que el Estado debió conocer la situación de riesgo en que se encontraba Linda Loaiza López desde el día siguiente de su secuestro, cuando su hermana intentó interponer la denuncia. Pero en esta audiencia se exhibió prueba que no deja duda alguna sobre dicho conocimiento. Esto es, el registro de la denuncia por amenazas de muerte registrada en mayo del 2001. 2 meses antes del rescate, y que dio lugar incluso a llamadas por parte de autoridades policiales al agresor de Linda Loaiza, como pudieron exponer los representantes en sus alegatos. La Comisión hace notar que la defensa del Estado frente a esta patente muestra de conocimiento del riesgo pareciera basarse en el hecho de que no se registró formalmente como una denuncia de desaparición, sino de amenazas. La Comisión considera que esta defensa, frente a una evidencia documental tan clara, no es aceptable, pues si el Estado se hubiera tomado en serio esta denuncia de amenazas de muerte que provenían precisamente de Luis Carrera Almoina, agresor de Linda Loaiza, hubiera podido conocer, intervenir y hacer cesar la violencia extrema que estaba viviendo por lo menos 2 meses antes del rescate. La Comisión concluye entonces que el requisito de que el Estado sabía o debía saber se encuentra claramente satisfecho, por lo que ante la falta absoluta de respuesta estatal ante dicho conocimiento, todo lo sucedido a la víctima le resulta atribuible. Paso la palabra a la abogada Selene Soto para continuar con la cuestión de la calificación jurídica. Con su venia, señor presidente, me referiría a la calificación jurídica de los hechos del presente caso como tortura. Como indicó la Comisión desde su nota de remisión del presente caso, esta es una oportunidad crucial para que la Corte Interamericana fortalezca su jurisprudencia en materia de violencia contra la mujer, específicamente respecto a aquella que tiene lugar de manera recurrente en el ámbito privado y que, por las formas extremas que pueda adoptar, no puede quedar excluida de la protección de las normas imperativas del derecho internacional que prohíben la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este es un desarrollo que ya ha sido adelantado por la Corte Europea de Derechos Humanos en casos como Opus contra Turquía. Este vínculo directo entre la falta de protección y la aquiescencia y tolerancia en el contexto específico de casos de violencia contra la mujer también ha sido ampliamente desarrollado por varios de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, como la Relatoría Especial sobre la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Comité contra la Tortura y el Comité de la CEDAW. Solo por citar un ejemplo de tales pronunciamientos, se ha indicado en referencia a la Convención contra la Tortura que no es acorde con su ámbito de protección excluir la violencia contra la mujer que ocurren al margen del control directo del Estado. Cito textualmente, el consentimiento o aquiescencia abarca la falta de protección por parte del Estado de las personas que estén dentro de su jurisdicción contra la tortura y los malos tratos por particulares. Similares pronunciamientos se encuentran detallados y descritos en el informe de fondo de la Comisión Interamericana y ahondaremos en ello en nuestras observaciones finales escritas. En la misma línea, el perito Juan Méndez, como exrelator de la tortura, en su declaración por escrito, reafirmó que es posible calificar actos de violencia sexual cometidos por un particular como tortura, y en particular el elemento de aquiescencia o tolerancia, cuando el Estado permanece pasivo ante dicha forma agravada de violencia contra la mujer. Relevante también para el concepto de aquiescencia es el análisis presentado durante esta audiencia por las peritas Kravets y Chinkin, de que la Convención de Belém do Pará ya incluye actos específicos, como el secuestro de una mujer, respecto de los cuales las autoridades deben actuar con la máxima alerta y presunción de que existe un grave riesgo de violencia basada en género.
En ese sentido, la Comisión destaca que el concepto de aquiescencia frente a la actuación de particulares en las circunstancias específicas del presente caso se refiere al estándar del cumplimiento estricto de las obligaciones del Estado en materia de protección y prevención, cuyo incumplimiento ya fue anteriormente argumentado. En este punto, la Comisión desea ser enfática en cuanto a que este caso no se trató de un simple descuido, negligencia o deficiencia. Los agentes estatales fueron tolerantes y aquiescentes porque contaban con todos los elementos para entender lo que sus omisiones podrían causar y a pesar de ello incurrieron en estas graves omisiones. Mientras esta denuncia era descartada de manera absoluta por las autoridades, Linda Loaiza López fue sometida con más y más intensidad a una atroz y extrema violencia física, sexual y psicológica, y que, como ella misma relató ante esta honorable corte, esa intensidad coincidía temporalmente con los intentos de denuncia de su hermana Ana Cecilia López. Esta situación fortalece el argumento en el caso de que no se trató únicamente del incumplimiento del deber general de prevención, sino que con sus omisiones el Estado se hizo partícipe de la violencia sufrida por la víctima. En consideración de la Comisión, todo lo anterior habilita la calificación jurídica como tortura y así solicita que sea considerado por esta honorable Corte. Paso la palabra al presidente de la Comisión. Honorable señor presidente, honorable jueza y jueces de esta Corte. Está claro que no hay controversia acerca de las graves formas de violencia y violación sexual que sufrió Linda Loaiza. El Estado, por ello, consideramos es positivo el reconocimiento de esta responsabilidad en cuanto que reconoce ante estos hechos no haber cumplido con el deber de investigar y sancionar estos hechos. Lamentablemente, más allá de este aspecto positivo, persiste en señalar o en no querer reconocer su responsabilidad por lo que significa el incumplimiento de los deberes de prevenir, evitar este tipo de violencia sufrida por una joven por parte de un agente, un actor no estatal, pero que por la actuación de agentes estatales, de instituciones estatales, llevó a este inevitable, conocido y no discutido resultado. Porque la investigación no solo se inicia en un proceso judicial. Una investigación se inicia desde el primer momento, desde la primera noticia que una agencia estatal tiene de la posible comisión de un delito. Hemos escuchado, y además está en el expediente a lo largo de estas exposiciones, que de un lado, la intervención de la representación del Estado y de la perita designada por el Estado han sugerido o han señalado que si acaso la hermana de Linda, es decir, Ana Cecilia, acudió a la PTJ, hizo mal, estuvo equivocada, porque habían otras instancias de la administración pública o del Estado que podían conocer de casos como lo que le afectaba. Como muy bien señaló y comparto plenamente el razonamiento del juez Bio Grossi, yo creo que cualquier persona que siente o sabe o se preocupa por la desaparición, por la falta de noticia, por el posible riesgo de un familiar, cualquier persona medianamente informada, si presume que puede haber un delito o un daño, lo primero que hace es acudir a la policía. Es la primera conducta. Y además, ni el Estado ni la perita señalaron que la policía no fuera competente para conocer de este tipo de denuncias. Que hubieran otras instancias, bueno, sí, podían haber otras. En todo caso, estamos hablando de una joven de 19 años, recién llegada a la ciudad del campo. Y si en todo caso, que no se ha dicho que sea ni es, la PTJ no era competente para escucharla, para recibir su denuncia, el primer deber de esos agentes estatales era indicarle, nosotros no somos competentes, vaya usted a tal lugar, orientarla, asesorarla o, en todo caso, reconducir su denuncia a la instancia competente. Por lo tanto, en esta actuación hay
un incumplimiento de parte del Estado. Llamémosle, qué sé yo, indolencia, negligencia, incompetencia, si queremos seguir, tolerancia, complicidad, anuencia. Sin duda todo conduce a lo mismo, responsabilidad por los actos. También, para ir terminando, se ha señalado, se ha sugerido, que no se puede reconocer responsabilidad del Estado por el incumplimiento de este deber de prevenir la situación porque no existe una prueba material que acredite que Ana Cecilia acudió en repetidas oportunidades a intentar presentar la denuncia por la alegada desaparición, secuestro de su hermana. Sí, como decía el Estado, se pide, dicen que una prueba diabólica al Estado. No, 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 se le pide a la víctima. Porque todos sabemos que en cualquier país y en cualquier administración, cuando la autoridad estatal se rehúsa, se niega a recibir una denuncia verbal, nunca queda registro material de ese hecho. ¿Cómo probar por parte de la víctima que intentó presentar una denuncia y que no se la recibieron? Si no se la recibieron. Por eso, con sabiduría, la Corte, como se ha recordado a lo largo de esta audiencia, ha señalado que en este tipo de casos, precisamente, el testimonio de los familiares de que buscaron presentar una denuncia y que no les fue recibida es un elemento probatorio importante. Pero además, hemos escuchado todos que hay una prueba material, un documento que acredita que en determinado momento, 2 meses más o menos después de la desaparición, el secuestro de Linda, sí se recibió la denuncia por amenazas a la vida de Ana Cecilia. Pues bien, una actitud comprometida, dirigente a las autoridades, desde ese momento, 2 meses antes de un rescate que no fue obra del Estado. Entonces, si se recoge la denuncia de una persona que sufre amenazas de muerte, ¿por qué sufre amenazas de muerte? Si en esa denuncia está claro que sufre ese tipo de amenazas porque ha denunciado la desaparición de su hermana, ha sindicado al posible agresor. La situación de riesgo para cualquiera que sepa más o menos entender las cosas está manifiesta. O sea, si acaso se pretende desconocer la veracidad, que no sé por qué tendría que faltar a la verdad, Ana Cecilia, de que acudió varias veces sin éxito a la policía, bueno, desde ese momento habían elementos más que suficientes para buscar efectivamente el paradero de Linda, pero también de su agresor, y no se hizo. Y no se hizo. Por ello, la Comisión considera que en el no discutido y aceptado resultado final de la violencia que ella sufrió, hay una grave responsabilidad también del Estado por no haber recibido oportunamente o no haber atendido y calificado adecuadamente la denuncia que su hermana presentó. Estamos seguros que si hubiera habido una actitud diligente, comprometida frente a este tipo de denuncia, seguramente los daños que sufrió Linda o no se hubieran producido con esa atrocidad o en todo caso se hubieran podido remediar antes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Eguiguren, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corresponde ahora la intervención de los miembros de este tribunal. Pregunto al juez Patricio Pazmiño Freire si quiere formular alguna pregunta. Gracias, señor presidente. Aunque de alguna manera los señores representantes del ilustre Estado de Venezuela ya lo hicieron, yo voy a solicitar no que me respondan ahora, sino que se incorpore en las respuestas por escrito. Yo solicitaría que se especifique de manera muy puntual los hechos esgrimidos por los representantes que, según el criterio del Estado, no se encuentran contenidos en el informe de fondo de la Comisión. Segundo, al momento de los hechos, el 2001,
que nos informen a esta Corte si a esa época o esa fecha existía una práctica usual o común o alguna norma en la recepción de denuncias sobre desaparición de personas que exigía o requería que transcurriera un tiempo determinado desde la desaparición. Y de manera particular solicitar al Estado si nos puede presentar a esta Corte una copia del libro de registro de comparecientes o de denunciantes de la Policía Técnica Judicial ubicada en la avenida Urdaneta, que ya se ha dicho tantas veces, correspondiente a los meses de marzo a julio del 2011, así como de cualquier otra denuncia que se hubiera ingresado en sede policial u organismos por parte de la señora Ana Cecilia López Soto. Para la comisión, una inquietud que también se la deberá incorporar en el documento final, sobre la solicitud de reintegro de fondo a la asistencia legal, ¿cuál es la base legal que están arguyendo para esa petición? Gracias, señor presidente. ¿Querían responder ahora o...? Sí, adelante, por favor. Sí, sin perjuicio de que el juez nos ha pedido que lo entreguemos por escrito, quería solamente decir algunas cosas. Nosotros lo que hemos planteado en esencia es que esta acta policial tan importante del 27 de julio nunca fue considerada, nunca fue evaluada en el informe de fondo de la comisión, que es el acta donde se narra el ínter de cómo ocurrieron los hechos luego de la primera llamada sobre la supuesta desaparición de la señora Linda Loaiza y cómo la hermana siempre tuvo conocimiento dónde y con quién se encontraba. A eso es lo que nos hemos referido, pero lo vamos a detallar luego por escrito. Igual el tema de los libros de registro de denunciante, vamos a hacer los esfuerzos para conseguir ese libro de registro, tomando en cuenta el lapso transcurrido en el marco de estos hechos. Sin embargo, con el debido respeto, quisiéramos destacar que pareciera que no está en debate, en discusión, de que nunca se recibió una denuncia en ningún organismo. Los representantes y la comisión alegan porque no se quiso recibir, nosotros alegamos porque nunca se acudió. En consecuencia, por más que aportemos el libro, nunca va a haber nada allí que nos permita aportar a los elementos probatorios, pero sin embargo haremos el esfuerzo de aportarlo a la Corte. ¿La comisión? Sí. Sí, muy brevemente, señor juez Pazmiño, el tema del Fondo de Asistencia Legal tenía que ver con la recomendación del informe de fondo de la comisión en atención a que en la audiencia pública de fondo ante la comisión los representantes de las víctimas pidieron apoyo del Fondo de Asistencia Legal de la comisión para tales efectos y en ese sentido, al momento de formular las recomendaciones del informe de fondo, se requirió al Estado el reintegro de dicho monto, lo cual no ocurrió. Estoy de acuerdo, pero sería importante que nos precisen cuál es el procedimiento que están ustedes sugiriendo y cuál es la base legal para eso. Sí, le precisaremos por escrito. Muchas gracias, juez Patricio Pazmiño. Pregunto al juez Raúl Zaffaroni. Jueza Elizabeth Odio Benito. Juez Humberto Antonio Sierra Porto. Juez Roberto Caldas. Adelante, por favor. Sim, graças, presidente. Queria voltar à questão que apresentei à perita sobre se o Estado investigou e processou as autoridades indicadas ao longo do expediente. Sí, en el marco del proceso penal fueron presentadas, incluso por las víctimas,
varias denuncias ante la Inspectoría de Tribunales contra los jueces que intervinieron en ese proceso. También se presentaron denuncias y procesos ante la Dirección de Inspección y Disciplina o el órgano competente en el marco del Ministerio Público para investigar las irregularidades que se habían realizado. Incluso, juez, a su pregunta, cabe recordar que la propia Asamblea Nacional en el año 2004 aprobó un acuerdo rechazando la sentencia de la jueza Rosa Cádiz que absolvió absolvió al señor Carrera Almoina de todos los delitos por los cuales había sido investigado, la Asamblea Nacional como órgano de control parlamentario, y le solicitó al Poder Judicial que evaluara la destitución incluso de esa jueza. Es decir, hubo un cúmulo de procesos que se iniciaron, los cuales podemos detallar de forma escrita a la Corte en nuestro alegato final escrito. Seria bom. Algum comentário dos representantes a respeito? Sí, sobre este punto solamente señalar que efectivamente constan denuncias de las irregularidades, pero es la propia víctima quien presenta esas denuncias solicitando que se investiguen, y a nuestro conocimiento, y así lo expresamos en nuestro escrito, no hubo ningún proceso y mucho menos una conclusión y una sanción. Por eso, en la propia voz de Linda Loaiza, ella solicitaba que se llevaran a cabo esas investigaciones. Existieron las denuncias, se habrá abierto algún expediente, pero nunca se concluyó ni se procesaron las mismas. Está bem. Muito obrigado às representantes e ao Estado. Muito obrigado, senhor presidente. É somente. Muchas gracias, juez Roberto Caldas. Juez vicepresidente Eduardo Biogrossi. Muchas gracias. Esta Corte ya no tiene más preguntas. Antes de levantar esta audiencia pública, quisiera recordar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 14º de la resolución del presidente de la Corte de 13 de diciembre de 2017, los representantes del Estado y la Comisión Interamericana cuentan con plazo hasta el 6 de marzo de 2018 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas respectivamente en relación con el fondo y eventuales reparaciones y costas en este caso. Este plazo es improrrogable. Finalmente, quiero agradecer a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de las víctimas y a la representación del Estado de Venezuela su participación en esta audiencia. También muchas gracias a las víctimas, a las peritas por sus valiosas declaraciones en esta audiencia, a las intérpretes y a todas y todos los aquí presentes y quienes han seguido esta audiencia por los medios electrónicos. Se da por terminada esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenas tardes. La Corte se retira. De pie, por favor.